días, muy contenta de estar aquí nuevamente en Barranquilla, en este evento de ustedes, los residentes de medicina interna, que ha sido una tradición. El tema que vamos a manejar hoy es el diagnóstico de la hipertensión arterial. Esta es nuestra agenda. Vamos a mirar cuál es nuestra definición y clasificación, cómo hacemos el diagnóstico, cómo se toma, cuáles son las indicaciones del monitoreo de presión arterial, cuando toma de presión arterial a nivel ambulatoria, cuál es la diferencia con la automedición, el mapa, y cómo hacemos el diagnóstico clínico de un paciente hipertenso. Sí. Sí, bien, pues. Ok. Como ustedes bien saben, el diagnóstico de la hipertensión arterial se realiza a través de la toma de la presión arterial con un esfingomanómetro, y fue en 1978 cuando se empezaron a definir cuáles eran las cifras de presión arterial. En esa época se hablaba de 160/95. Hoy están pues modificadas, tenemos lo último, las guías latinoamericanas de hipertensión, en donde se habla de hipertenso cuando el paciente está por encima de 140/90. Las guías europeas en el 2013 traían esta clasificación que todos ustedes conocen. La parte interesante es que aquí se empieza a hablar del tema de hipertensión sistólica. En el 2003 se habla entonces del concepto de prehipertensión, y el Joint National 8 trae un concepto interesante, y es acorde al grupo poblacional, es la meta de la presión arterial, teniendo en cuenta el grado de recomendación y el grado de evidencia. Por ejemplo, en los pacientes mayores de 60 años se debe iniciar terapia farmacológica antihipertensiva cuando tenemos cifras de presión arterial por encima de 150/90, con una meta de menos de 150/90, es un grado A de recomendación. Población general menor de 60 años, la presión arterial diastólica, se inicia terapia farmacológica cuando está por encima de 90, y esto es más opinión de expertos. Población en general, entonces, presión arterial sistólica, se inicia tratamiento cuando está por encima de 140. Población general mayor de 18 años con enfermedad renal crónica, mire, por encima de 140/90, y población general mayor de 18 años con diabetes, 140/90. Entonces mire que ahí están los grados de recomendación, en algunos son opinión de expertos. Y de acuerdo a la metodología, es muy importante entonces que cuando nosotros hacemos una medida en la consulta, estamos hablando de hipertensión cuando la presión arterial sistólica está por encima de 140 y la diastólica por encima de 90. Pero mire que con el mapa esto nos cambia. Entonces, el monitoreo de presión arterial nos define hipertensión si en la presión diurna, el periodo diurno, la presión está mayor a 135/85, periodo nocturno mayor de 120/70, en 24 horas mayor de 130/80, y la presión de automedida a nivel ambulatorio mayor de 135/85. Entonces, estos son elementos importantes que tenemos que tener en cuenta cuando evaluamos nuestro paciente. En el tema entonces de diagnóstico, es muy importante que nosotros enfoquemos a nuestro paciente en primera instancia cuando llega a nuestro consultorio, y ahí es donde se toma la presión arterial. Muchos de estos pacientes pueden ser hipertensos de bata blanca, entonces ahí es donde tenemos que tener en cuenta la presión arterial fuera del consultorio. Hoy está jugando un papel muy importante la automedición, y cuando es indicado enviar el monitoreo ambulatorio de presión arterial o mapa. La toma correcta, acordémonos pues que tenemos que seleccionar un buen manguito, que debe ser a 2.5 centímetros por encima de la articulación del codo, que debemos palpar la arteria radial, insuflar hasta que se perciba el pulso, y cuando escuchamos esos ruidos de Korokov, estos son lo que se plantea que es la presión arterial sistólica, y el cambio del sonido
de agudo a un golpe fuerte amortiguado es la presión arterial diastólica. Es muy importante entonces tener como referente esas primeras cifras de presión arterial que son tomadas en nuestro consultorio y evaluar en un contexto integral nuestro paciente para definir si hay o no compromiso de órgano blanco cuando ingresa a nuestra consulta. La medida entonces la debemos generar en un ambiente natural, observando siempre las variaciones que el paciente puede tener en 24 horas, pero cuando entonces vamos a realizar el mapa que tenemos dudas con nuestro paciente, el monitoreo de presión arterial tiene indicaciones específicas. ¿Cuáles son entonces las indicaciones del mapa? Primero, cuando el paciente se le sospecha hipertensión de bata blanca, cuando tiene historia de hipertensión episódica, cuadros de hipertensión resistente, pacientes que han hecho síntomas de hipotensión ortostática tomando alguna terapia antihipertensiva, evaluación de medicación en pacientes hipertensos de alto riesgo cardiovascular y cuando nosotros necesitamos evaluar la presión arterial nocturna y si el paciente tiene un efecto de descenso de las cifras de presión arterial durante la noche y en aquellos casos donde estamos sospechando disfunción autonómica. ¿Por qué es importante el mapa? Primero, en la población general es muy importante cuando nosotros estamos evaluando riesgos de hipertensión arterial, porque una hipertensión nocturna en un monitoreo de presión arterial es un predictor de riesgo cardiovascular a futuro en estos pacientes. Es muy importante analizar en el mapa la presión de pulso ambulatoria, que cuando el paciente tiene una presión promedio en 24 horas mayor a 53 milímetros de mercurio, se asocia también a un mayor riesgo cardiovascular. Y lo otro es que cuando el paciente tiene aumento de la presión arterial a nivel de las primeras horas de la mañana, aumento de la presión arterial a nivel matutino, el promedio de la presión durante las primeras horas del despertar también está relacionado con un peor pronóstico en estos pacientes hipertensos. ¿Qué datos debemos nosotros visualizar cuando enviamos el mapa? Lo primero es, debemos visualizar bien las gráficas de las presiones. Debemos evaluar cuál es la presión arterial media en las 24 horas de nuestro paciente. Debemos analizar tanto la presión arterial media diurna como nocturna y debemos tener claro que el cociente de la presión arterial en la noche con relación al día debe ser inferior a 0.9. El cociente noche-día ha sido reconocido también como un significativo predictor de eventos cardiovasculares. No aporta mucho a la presión arterial media, pero cuando este cociente está elevado, también nosotros tenemos que pensar que ese es un paciente que puede tener eventos cardiovasculares a futuro. En el tema del ritmo circadiano, es muy importante la evaluación en el mapa del descenso de las cifras de presión arterial durante la noche. El ideal es que los pacientes sean hiperpositivo, es decir, que descienda la presión arterial y ese descenso normal debe estar entre un 10 a un 20%. Vamos a encontrar en el reporte de los mapas los no descendedores nocturnos, que se reporta como no diper, y son aquellos que al evaluar el monitoreo descienden menos del 10%. Hay descendedores extremos, que se llama diper extremo, es el que desciende más del 20% durante la noche. También en el reporte del mapa se plantea los riser, es decir, el ascenso nocturno, y es aquellos pacientes que en reposo tienen entonces sin actividad aumentos de sus cifras de presión arterial y en reposo no descienden. Entonces estos se reportan como ascensor nocturno. Y en el tema de la caída es muy importante entonces tener en cuenta si el paciente tiene ausencia completa de descenso, se dice que son ausencias de caídas, o en aquellos que tienen aumentos nocturnos de la cifra de presión arterial,
es un factor que tenemos que tener en cuenta para pensar en hipertensión secundaria, porque esos pacientes no tienen ese efecto Dipper de caída. Condiciones clínicas asociadas a la hipertensión arterial nocturna o patrón no Dipper. En aquellos que no tienen entonces descenso nocturno, ¿qué debemos estar nosotros pensando en el contexto clínico? Son pacientes que pueden tener un fallo autonómico ortostático, síndrome de Schindler, demencia vascular, demencia tipo Alzheimer, atrofia cerebral, feocromocitoma, neuropatía autonómica, enfermedad cerebrovascular. Entonces mire que esos no Dipper pueden tener ya un componente de daño de la pared vascular importante que nosotros tenemos que evaluar. Cuando ustedes plantean que no es válido el monitoreo de presión arterial, en aquellos pacientes que muchas veces se les desconecta el mapa y encontramos entonces que tienen más del 30% de las medidas que nosotros habíamos previsto. Acordémonos que durante el día se puede programar cada 20 minutos, durante la noche cada 30 minutos, entonces ya sabemos el promedio de tomas de presión arterial. Entonces en aquellos pacientes que le falta el 30% no podemos entonces evaluar este reporte. En los que faltan datos en más de 2 intervalos de horarios consecutivos, es decir, lo programamos para las 3 de la tarde, 3:30, si hay más de 2 intervalos, también entonces tenemos que pensar que ese monitoreo no es válido. En aquellos pacientes que mantienen un horario irregular, es decir, que no tienen el descanso normal, el que está activo día o noche, o sea, es una toma que no es adecuada. Por eso nosotros le tenemos que decir que debe acostarse, tener su descanso regular para mirar qué pasa durante la parte nocturna. O aquellos que tienen un descanso nocturno menos de 6 horas o mayor de 12 horas. También es malo el que duerme más de 12 horas para el monitoreo de presión. Entonces estos son elementos que tenemos que tener en cuenta. Cuando las mediciones del mapa son nulas, entonces son nulas cuando la presión arterial sistólica es menor que la diastólica. Por supuesto el equipo tiene que estar loco, tiene que estar irregular, o sea, ahí decimos que ese mapa no nos sirve. Cuando la presión arterial sistólica es mayor a 240, cuando la sistólica es menor de 50, cuando la diastólica es mayor de 140, cuando la presión arterial diastólica es menor de 40, o cuando la relación entre la sistólica y la diastólica, la diferencia, o sea, esa presión de pulso es menor de 10, cuando el paciente tiene frecuencias cardíacas por encima de 150 o frecuencias cardíacas por debajo de 40. Entonces mire que es muy importante cuando nosotros evaluemos un reporte del mapa, mirar estos elementos porque generalmente nos anexan el soporte y hay muchos cardiólogos que lo que hacen es entregar el reporte sin hacer un análisis y entregan el reporte que da el equipo cuando ustedes lo ingresan al software. Estos elementos son importantes que los tengamos en cuenta y que lo analicemos antes de tomar conducta con nuestros pacientes. Porque es importante el mapa. ¿Qué ventajas tiene? Pues lo primero es que no hay sesgos del observador, el paciente no tiene hipertensión de bata blanca, el ambiente hospitalario y el ambiente médico no está afectando la toma de la presión arterial y realmente el mapa permite conocer los valores de presión arterial en situaciones de reposo y en actividades cotidianas. Es muy importante entonces determinar en el mapa cuáles son los promedios de las cifras de presión arterial. Los promedios en las 24 horas tenemos que analizar cuáles son los promedios diurnos y nocturnos. Generalmente el diurno se plantea desde las 7 de la mañana a las 23 horas y planteamos nocturno de las 23 horas a las 7 de la mañana. O sea, ese es cómo se programa el monitoreo. Se consideran anormales estos promedios cuando son mayores a 130-80 en las 24 horas o cuando son mayores de 135-85 en el periodo diurno, es decir, de 7 a 23 horas, o mayor de 120-70 en el periodo nocturno. Es muy importante que cuando analicemos el mapa evaluemos la curva de presión arterial. Es muy importante frente al uso también de medicamentos.
Evaluar lo que ya habíamos dicho, la presencia del DIP, el DIP positivo, que el ideal es que esté por debajo del 20%, y muy importante siempre determinar la presión arterial de pulso. Acordémonos que esta variable es importantísima, es sacar la resta de la sistólica menos la diastólica, pero el parámetro que tenemos que tener claro aquí es que una presión de pulso mayor a 53 o 55 milímetros es considerada anormal, y esta presión de pulso tiene un valor también patológico especial en pacientes mayores de 55 años. La presión de pulso también se ha encontrado que tiene una relación muy importante con el desarrollo de riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son las indicaciones del mapa en pacientes de alto riesgo? O sea, entonces está indicado en aquellos diabéticos que tengan compromiso cardiovascular, especialmente los diabéticos tipo 1, en pacientes con enfermedad cardiovascular, en pacientes que tengan 2 o más factores de riesgo cardiovascular, en pacientes con compromiso de órgano diana, es decir, pacientes que tengan enfermedad arterial periférica, enfermedad de carótida, nefropatía crónica, enfermedad cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, pacientes que hayan sido revascularizados o con angina o infarto del miocardio, paciente con historia de TIA o accidente cerebrovascular, y aquellos pacientes que están en diálisis crónica con hipertensión de difícil manejo, en los cuales es muy importante hacer un monitoreo de la presión arterial en los periodos de interdiálisis. El automonitoreo es también importante, hasta aquí veníamos con el tema del mapa. Cuando indicamos nosotros el AMPA se indica cuando el paciente tiene hipertensión de bata blanca. Entonces podemos mandarle a que se tome unas cifras de presión arterial, que la registre. Es muy importante cuando tenemos tomas de presión arterial en nuestro consultorio elevadas, que estamos apenas haciendo el diagnóstico, evaluar si el paciente tiene compromiso de órgano blanco. Y muchos pacientes pueden tener presiones arteriales muy variables en el consultorio, que son diferentes en el nivel ambulatorio, o en aquellos pacientes que son de hipertensión de difícil manejo también está indicado el AMPA. Recomendar que se tomen la presión con un buen tensiómetro, un buen esfingomanómetro. Los esfingomanómetros de muñecas no son recomendados, entonces es importante que le digamos a los pacientes que esto da variables muy grandes. La automedición la debemos mandar por 7 días consecutivos con 2 tomas diarias, una toma en la mañana y una toma en la noche, y que nos lleven los resultados. Y la presión domiciliaria es una medida interesante cuando la hace pues un profesional de la salud, que nos puede dar a nosotros una indicación de cuál es el estado del paciente. Generalmente la automedición se asocia mejor a la lesión de órgano blanco, está asociada, cuando la automedición está elevada, está muy asociada con hipertrofia ventricular izquierda, más que la presión arterial en consulta. Hay recientes metaanálisis que indican que muchos de los pacientes que tienen automedición elevada, pues la estimación de su morbimortalidad cardiovascular es elevada, y también se ha comparado la automedición con el daño de órgano blanco, es decir, es un mejor predictor de daño de órgano blanco. ¿En dónde está indicado un método o el otro? Cuando vamos a hacer entonces toma de presión arterial, el screening de hipertensos, la presión arterial sirve aquella que nosotros tomamos a nivel del consultorio, ¿ok? Cuando queremos hacer diagnóstico de hipertensión arterial, nos sirve tanto la toma en el consultorio como el mapa, como el AMPA. Evaluación de tratamiento nos sirve los 3, predicción de eventos cardiovasculares nos sirve los 3, pero mire que tenemos unas indicaciones específicas para el mapa. Para el mapa, entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Tenemos aquellos pacientes con hipertensión de bata blanca, eso se va para mapa, hipertensión enmascarada se va para mapa, hipertensión nocturna se va para mapa, paciente con valoración de caídas nocturnas, que vamos a evaluar el efecto Dipper, se va para mapa, el paciente que tiene cifras exageradas de aumento de la presión arterial a nivel matutino se va para mapa, y cuando nosotros queremos evaluar cargas de presión arterial en esos pacientes también se va para mapa. La evaluación entonces diagnóstica del paciente hipertenso
es interesante que nosotros la tengamos en cuenta, y para hacer una evaluación adecuada es muy importante que nos acordemos de nuestra cátedra de semiología, hacer una buena anamnesis en nuestros pacientes, mirar si tiene o no historia de hipertensión arterial, si el paciente tiene alguna sintomatología, si el paciente está tomando algunos medicamentos. Sobre todo en las mujeres tenemos que preguntar por el uso de anticonceptivos orales, cuál es el estilo de vida de nuestros pacientes, hacer una valoración en el contexto integral, es decir, mirar si ese paciente que llega para diagnóstico de hipertensión arterial de nuevo tiene otros factores de riesgo como ser diabético, como ser dislipidémico, como ser fumador, si hay antecedentes familiares, y muy en cuenta aquellos pacientes que hacen cuadros de apnea obstructiva, en aquellos pacientes en sobrepeso con apnea obstructiva del sueño hay que estar pensando siempre en cuadros de hipertensión arterial. La exploración física, acordémonos entonces en hacer una muy buena valoración cardiovascular, análisis de abdomen, el tema neurológico, siempre el fondo de ojo es prioritario en el momento del diagnóstico, y así como en los pacientes diabéticos debemos hacer un control anual, en el paciente hipertenso nosotros debemos hacer una evaluación anual del fondo de ojo. En el fondo de ojo es muy importante que miremos el grado de compromiso. Este es un examen que debe ser de rutina para nosotros los internistas, es decir, nosotros como internistas no debemos mandar a oftalmología, o sea, debemos tener claridad frente al diagnóstico de las diferentes retinopatías. En la retinopatía grado 1 vamos a encontrar alteraciones mínimas a nivel de la arteria retiniana, generalmente hay disminución del calibre o incremento en la luminiscencia. En el grado 2 vamos a encontrar entonces ya alteraciones en el calibre, pero encontramos entrecruzamientos, que es lo que nos da como la característica de retinopatía grado 2. En la grado 3 ya vamos a encontrar algún tipo de hemorragias, exudados algodonosos, y en la grado 4 edema de papila, además de todos los signos anteriores. Por lo menos cada año en un paciente hipertenso debemos estar haciendo entonces el fondo de ojo en nuestra consulta. Exámenes de laboratorios básicos. En un paciente hipertenso debemos tomarle el hemograma, la glicemia en ayunas, el perfil lipídico mínimo, urea, creatinina para hacer la tasa de filtrado glomerular. Algunos usan la fórmula de Crocop, otros utilizan la MDRD. Esta MDRD es mucho más específica. El ácido úrico, los electrolitos, y siempre tomar un parcial de orina y una microalbuminuria, acordándonos que la microalbuminuria es también un marcador de riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Entonces es fundamental que tengamos claro cuando hay disfunción endotelial en estos pacientes que lleven a cuadro de microalbuminuria. Hablamos de microalbuminuria cuando las cifras están entre 30 a 300 y macroalbuminuria cuando están por encima de 300 miligramos. Es importante analizar la excreción urinaria de albúmina, que si es entre 30 a 300 en 24 horas se habla de microalbuminuria, y mayor de 300 se habla también de macroalbuminuria, y el análisis de la concentración de la albúmina en la primera muestra de la orina, que si es entre 30 a 300 miligramos por litro es microalbuminuria y mayor de 300 es macroalbuminuria. Aquí están las diferentes fórmulas, ya pues todos los software y las historias clínicas que nosotros manejamos pues lo tienen calculado. Cuando uno mete la creatinina generalmente te da la tasa de filtración, y este es un buen elemento de seguimiento para evaluar si el paciente no solamente tiene un buen control de sus cifras de presión arterial, sino que tanto su hipertensión arterial está comprometiendo el riñón. En el tema de otras imágenes diagnósticas, el electrocardiograma es importante, sobre todo cuando queremos determinar si hay hipertrofia ventricular izquierda, para determinar si el paciente ha tenido historia de arritmias o de isquemia miocárdica. La plaquita de tórax nos sirve para determinar si hay cardiomegalia,
y el ecocardiograma nos ayuda para determinar si el paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda o si tiene disfunción diastólica. En los criterios electrocardiográficos es muy importante entonces que el electro se genere en la valoración inicial de nuestro paciente, al menos una vez al año debemos tomar electrocardiograma. Debemos tener claro estos criterios, el criterio de Cornell, que debe ser mayor de 28 en hombres y mayor de 30 mujeres, acordémonos que es SMB3 y RNABL. Cuando tenemos mayor de 28 en hombres y mayor de 30 en mujeres, estamos hablando de hipertrofia ventricular izquierda. Para evaluar crecimiento auricular, revisamos entonces cuál es la duración de la onda P. Mayor de 0.12 segundos en D1 y D2, está hablando ya de un crecimiento auricular, o la onda P bifásica en B1 con una porción terminal negativa o igual o mayor de 0.04 segundos. Hay otros parámetros que evaluamos en el electrocardiograma, como es la presencia de arritmias, presencia de bloqueos de rama derecha o izquierda, si el paciente tiene cambios en repolarización o si el paciente tiene historia de isquemias agudas o crónicas. Aquí hay algunos elementos interesantes, algunos puntos, digamos el Sokolov y el Lyon. El Sokolov, acordémonos que aquí está pues la fórmula, es el SMB1 más RMB5 o RMB6 que sea mayor a 3.5, está hablando entonces también de hipertrofia ventricular. Hay un sistema de puntuación de Roming-Etes que aquí está explicado, esta presentación yo se las voy a dejar, esto no se lo aprende uno de memoria, sino la idea es que cuando tengamos que aplicarlo, lo generemos. El criterio de voltaje de Cornell y la medición del voltaje del Cornell, analizando entonces el QRS. El ecocardiograma es un examen muy importante porque nos permite evaluar y estratificar el riesgo cardiovascular y es el patrón de oro para el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué vemos en un ecocardiograma? Estamos analizando el índice de masa ventricular izquierda, si es mayor a 115 gramos en hombres o mayor a 95 en mujeres, y se ve también el índice de masa ventricular izquierda. Y no olvidarnos que cuando veamos un paciente hipertenso tenemos que verlo en el contexto del paciente integral, es decir, el paciente hipertenso ya viene con otros factores de riesgo cardiovascular mayores asociados, generalmente es diabético, el 50% de los diabéticos son hipertensos, el paciente viene con historia de nefropatía, con historia de tabaquismo, con historia de obesidad, y bajo ese contexto siempre entonces cuando evaluemos nuestro paciente hipertenso hay que revisarlo cuántos factores de riesgo asociados, acorde entonces a los factores de riesgo cardiovascular es el riesgo que el paciente tiene, y con base en eso lo que nosotros tenemos que hacer es definir cuáles son sus metas de presión arterial y cómo empezar el esquema terapéutico. En hipertensión arterial secundaria, nosotros cuando la sospechamos cuando el paciente tiene una hipertensión persistente, a pesar de un uso adecuado de 3 fármacos antihipertensivos de diferentes clases, incluyendo un diurético. Cuando hay aumentos agudos de la presión arterial en pacientes con valores previamente estables, en pacientes menores de 30 años con historia familiar negativa y ausencia de otros factores de riesgo, en pacientes que tengan historia de hipertensión maligna o acelerada, cuando evaluándolo en nuestro consultorio tiene daño en órgano blanco, paciente resistente antes de la pubertad, y todas estas patologías que ustedes ya conocen, hay que sospechar hipertensión secundaria, hiperaldosteronismo, feocromocitoma, síndrome de Cushing, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, hipertensión renovascular, enfermedad renal primaria. Ya entonces, finalizando, quería comentarles que pues estamos aquí con nuestro presidente de la LAS, el doctor Patricio López. Yo en este momento lo estoy acompañando con la secretaría. Trabajamos estas guías de manual práctico de hipertensión arterial, son unas guías de bolsillo, ustedes las pueden descargar en esta dirección, documentoslash.org. Son unas guías muy sencillas que les van a permitir a ustedes ver todo el contexto de la hipertensión arterial desde el diagnóstico a el tratamiento adecuado.
Quería entonces recomendarles que siempre que evaluemos un paciente hipertenso, pensemos siempre en buscar su etiología, determinemos con todos estos parámetros diagnósticos si es una hipertensión esencial, si es una hipertensión secundaria, y con base en eso miremos cuanto antes en hipertensión se debe iniciar el tratamiento farmacológico, cuanto antes mejor. Esta es una foto del Centro de Investigación en Manizales. Nosotros estamos haciendo allá estudios en fase 3, tenemos algunos estudios de hipertensión arterial y realmente veo aquí hay algunas personas que son egresadas de nuestra universidad. La Universidad de Caldas está a la orden, cualquier cosa que se les ofrezca a ustedes allí. Es una universidad que tiene más de 50 años de historia y que tenemos un grupo de residentes tanto en el área de medicina interna como en el área de pediatría, que es nuestra gran fortaleza. Muchísimas gracias.